protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a Mextranjeros, su programa semanal de análisis de la actualidad con periodistas de otros países. En esta ocasión, analizaremos los pros y los contras de la campaña Cuenta hasta 10 para prevenir la violencia en el hogar. En un segundo tiempo, estudiaremos los escenarios del desconfinamiento en pleno auge de los contagios y muertes por COVID-19. Por último, platicaremos de política y censura en los tiempos de las redes sociales. Antes, los dejo con las portadas internacionales y nos vemos enseguida. Esta semana algunos medios internacionales nos dieron esperanza con primeras planas que muestran cómo el confinamiento gradualmente queda atrás y las personas se reincorporan poco a poco a sus actividades cotidianas. Lo cierto es que, en los países desconfinados, las personas deben extremar precauciones al momento de volver a sus rutinas. Pese a la paulatina reapertura y relajación de las medidas precautorias, la población no puede confiarse, pues el riesgo sigue latente. El mundo regresa y se adapta, pero ¿hasta cuándo volveremos a salir y a convivir con total seguridad? Solo en la Unión Americana la cifra de fallecidos ya supera los 100,000 y se convierte en la más alta del mundo, aunque su gobierno afirma que está ganando la batalla contra el coronavirus. Y la situación económica mundial también se vuelve preocupante. Tal es el caso del reciente anuncio de Nissan sobre el cierre de sus plantas en España. Esto provocará más de 20,000 desempleados en aquel país. Bajo un plan inédito, la Unión Europea propuso un fondo de 1.100 millones de euros para su próximo presupuesto y un fondo de recuperación para las economías golpeadas por la pandemia. Por su parte, bajo insignias como «Los cuidadores no somos héroes», los profesionales de la salud en Francia piden rendición de cuentas a sus gobernantes y exigen mejores condiciones laborales e insumos. Esta pandemia ha revelado la precariedad del sistema de salud mundial. Por otro lado, continúan las intensas protestas en Hong Kong. Los manifestantes denuncian que las normas que el gobierno de China pretende implementar en este territorio tienen un gran sesgo democrático, pues se reduciría la autonomía de esta región especial. Se dice que esto representa uno de los múltiples golpes políticos entre China y Estados Unidos. Además, el caso de George Floyd, un hombre afroamericano asesinado a manos de un oficial de la policía, ha desatado una ola de indignación y furia. Las protestas se han extendido por todo Estados Unidos, comenzando en Minneapolis, lugar donde ocurrió la agresión. Este es uno de los muchos crímenes cometidos contra la comunidad afroamericana. El fin de semana se agravaron los hechos violentos. Al intensificarse las protestas, manifestantes de las grandes ciudades cerraron avenidas principales, provocaron incendios en edificios y vehículos de la policía e incluso llegaron a la Casa Blanca, mientras que en Chicago protestaron frente a la Trump Tower. La policía enfrentó a los participantes con gases lacrimógenos y balas de goma y llevó a cabo cientos de arrestos. Después de lanzar una amenaza a través de Twitter advirtiendo el despliegue de la Guardia Nacional y posible uso de la fuerza contra manifestantes, Donald Trump fue censurado por la plataforma debido a que su publicación viola las reglas y glorifica la violencia. Esto luego de que el mandatario ordenara una nueva ley sin precedentes que pretende retirar la protección contra reclamaciones legales por el contenido que publiquen usuarios en redes sociales. Por último, después de utilizar por varios años los sistemas de lanzamiento rusos, la NASA junto a la compañía aeroespacial comercial SpaceX enviaron desde territorio estadounidense un cohete a la Estación Espacial Internacional, lo que no sucedía desde hace 9 años. Como vemos, el asesinato del afroamericano George Floyd ha acaparado las portadas internacionales. Vamos a dejar este tema para la próxima semana, que bajen un poco los humos que han provocado las llamaradas de las manifestaciones en Estados Unidos y analizaremos esto con algún corresponsal de Estados Unidos. Hoy
vamos a dedicarnos a otros temas y primero quisiera pasarle la palabra a nuestros corresponsales para que nos compartan una nota en el mismo espíritu de estas notas internacionales. Quisiera primero pasarle la palabra a Carmen Morán, corresponsal española en México del diario El País. Muy bienvenida. Cuéntanos algo. Hola. Mi nota de hoy está dedicada a las librerías. Más fantástico. A las librerías en México, además, que es donde yo los sufro porque están cerradas. Entonces, en un país como México, que tiene unas condiciones económicas complicadas, ahora con el coronavirus más todavía, y que yo creo que debería atender más minuciosamente a cada sector, igual que lo hace con los grandes sectores estratégicos, la minería, la construcción, quizá se podría plantear que si hay pastelerías abiertas, que hombre, la comida es esencial, pero igual un pastel no, y jugos abiertos y heladerías abiertas, a lo mejor podrían ir levantando la mano con las librerías, que es un comercio muy aséptico por otro lado, ¿no? Tú ves esos negocios que tienen la mesita puesta allí, salen a servirte a la puerta de la calle. Estoy segura de que no va a haber aglomeraciones en las librerías, entonces supongo que eso se puede regular de una forma racional, de tal forma que los ciudadanos que en estos momentos estamos recluidos en casa y que tan necesario y seguramente tan motivador, y yo creo que es una política además que los gobiernos deberían poner en marcha, decir, oye, aprovechemos este encierro para que los ciudadanos se acostumbren a los libros, compren libros y amen los libros. Entonces, yo creo que sería un negocio muy fácil de abrir y que nos solucionaría mucho, porque yo creo que en estos días las librerías, yo he intentado comprar por internet, a la librería en concreto, no mediante grandes plataformas, que no está en mi religión. Entonces he intentado hacer eso y yo no soy muy ducha con estas nuevas tecnologías, pero tampoco creo que las librerías tengan unos sistemas muy engrasados para manejarse con esas nuevas tecnologías. De tal forma que a mí me encantaría poder salir, ir a una librería y comprar uno de esos libros que además en México yo creo que es una característica singularísima, vienen plastificados. Algo que, por favor, libérennos de esos plásticos en los que envuelven todos y cada uno de los libros. Déjennos que los abramos, que los ojeemos, que los olamos antes de comprarlos. Y ahora nos viene bien, pasamos el cloro en casa y cada libro plastificado, pero por favor, cuando esto acabe, las librerías tienen que abrir sus libros de ese plástico infame que los envuelve, y liberarnos de todo ese plástico y dejarnos que hagamos un buen paseo por las librerías oliendo nuestros libros. Muchísimas gracias, Carmen. Y creo que hay que recalcar algo muy importante, que es que tienes el derecho de abrir, de quitar ese retractilado. Pienso que es profundamente contaminante y profundamente indignante que se siga usando tanto plástico, pero es muy importante que todos sepan que se puede abrir un libro y consultar en librería. No se sientan intimidados nunca por esos plásticos. ¿Pero te intimidan? No nos dejemos intimidar. Lo he comprobado, ¿eh? Leer ha pasado a ser una... Si usted se lo va a llevar y ya tú ahí te quedas un poco... no sé. A mí nunca me han logrado tumbar el argumento de que tengo derecho a consultar. Yo soy más tímida. Perfecto. Bueno, de acuerdo totalmente con la alimentación esencial de la discusión y de la reflexión que representan los libros. Paso la palabra a Mathieu Tourlier, originario de Francia, periodista independiente que ha trabajado para medios francófonos y ahora también en Proceso. Hola. Bienvenido. Muchas gracias y hola a todos. Yo hoy les propongo hablar un poco de un paseo por la avaricia y la pandemia de COVID, con base en un informe de dos organizaciones basadas en Europa que advierten que probablemente vayan a surgir una lluvia de estos procedimientos de arbitraje internacional por parte de corporaciones transnacionales contra gobiernos estatales a raíz de las afectaciones económicas que sufrieron por las medidas de emergencia sanitaria implementadas en los diversos países. Están hablando, entre otros, de las industrias farmacéuticas, de transporte, de carreteras. ¿Por qué es relevante? Porque estos procedimientos de arbitraje son como una justicia paralela, un sistema en los cuales, diseñados desde la era neoliberal, como se diría, para que poner al tú por tú empresas y gobierno y para que las empresas puedan demandar a gobiernos. Y los sistemas de justicia se hacen a través de organismos tripartitas en los cuales pues, el sector empresarial tiene bastante poder.
Las Naciones Unidas a principios de mayo ya anunciaron que pues eso podría ser preocupante, ¿no? Porque ya de por sí los estados se están endeudando, están básicamente de rodillas, y las grandes empresas, los grandes consorcios estarían dispuestos ya a llevar los casos a tribunales con la ayuda de unos despachos de abogados, fiscalistas, que suelen cobrar aproximadamente $5 millones por juicio. Entonces, habría que tener un ojo bien puesto sobre este tipo de casos, porque se trata de una práctica recurrente y que opera en total opacidad, y yo creo que pues al menos hay alarmas ahí. Valiosísima información que nos traes. Muchas gracias, Mathieu. Gracias. Y bueno, Aitor Sáez, ¿Qué tal, bienvenido Yael? otra vez. Tú eres catalán. Trabajas para la televisión alemana, en particular Deutsche Welle, la Deutsche Welle, además de prestar tus servicios y escribir en la prensa española. Sí, yo más que una nota traía hoy una situación. En España se está empezando la desescalada y esta semana pasada pues la noticia es el mapa con la desescalada para la vuelta a la normalidad, y viendo el mapa, ¿no?, me vino una reflexión. Hace un año o dos en España se hablaba del independentismo catalán. Ese debate ya ha pasado a un último término, no existe, pero me hizo pensar en la redefinición de las fronteras, ¿no? Lo que antes la frontera era de un país o una comunidad, aquí sería Estado, ahora ya se ha vuelto por municipio. En España hay municipios que una calle está en fase 2, la de enfrente en fase 1, ¿no? Y al final la frontera lo que hace es dividir el yo del otro. Ese yo del otro antes era pues México con Estados Unidos, España con Francia, y ahora es yo con el vecino. Prácticamente esta pandemia está poniendo nuestra frontera en nuestro propio cuerpo, ¿no? También por el tema de no abrazarse, no acercarse. Y abriendo un poquito la óptica a nivel europeo, una de las primeras reacciones fue el cierre de fronteras, que yo creo que culmina un proceso que ya se venía cociendo en Europa, ¿no? El tema del nacionalismo, una Unión Europea fallida. Y lo que me da a pensar, a reflexionar, es en crear una Europa, y también a nivel global, más de regiones que de estados-nación, ¿no? Estados-nación que al final se ha visto que en la Unión Europea no ha funcionado, y regionalizar ese espacio pues podría ser útil tanto por la seguridad en cuanto a salud como a nivel político, ¿no? Claro. Muy interesante lo que comentas, porque es cierto que las fronteras que han puesto los hombres no son las fronteras que indican los modelos matemáticos de los epidemiólogos, ¿no? que dicen que funcionan por otro tipo de repartición poblacional. Sí. Claro. Muchas gracias, Aitor. Pues bueno, vamos a cerrar este pequeño espacio de notas personales y nos damos un breve corte y regresamos con nuestro primer tema, contar hasta 10. En la década de 1980, Televisa lanzó una campaña cuyo mensaje, deténgase, cuente hasta 10 mientras respira lenta y profundamente, pretendía ser una medida auxiliar para desalentar a padres y madres abusivos. Casi 40 años después, la violencia familiar, que contra las mujeres representa el 78% de los casos, alcanza niveles máximos en México y se agudiza por las condiciones del confinamiento de los últimos meses, con un incremento del 60% en las llamadas de auxilio. En este contexto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el gobierno federal está definiendo acciones urgentes para enfrentar la violencia contra las mujeres, mismas que coinciden con la presentación de la campaña Cuenta hasta 10, que evoca este anuncio de antaño. La campaña provocó un sinfín de críticas entre organizaciones civiles, legisladores y ciudadanos, que aseguran que un agresor difícilmente contaría hasta 10 para detenerse en una situación de violencia, y que los videos presentados no contribuyen a la erradicación del grave problema que sufre nuestro país, y por el contrario, fomenta la impunidad, dejando la solución en manos de la ciudadanía. Ante la inconformidad suscitada, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, afirmó que se trata de una idea preliminar y no de la campaña final, por lo que trabajarán para mejorar el mensaje.
Por su parte, el presidente López Obrador rechazó las críticas y aseguró que provienen del conservadurismo. Lo cierto es que tras haber aseverado recientemente que 90% de las llamadas de denuncia por violencia contra las mujeres eran falsas, su apoyo a la campaña es considerado por diversas agrupaciones como indignante y una forma de seguir minimizando este creciente problema. La añeja campaña cuenta hasta 10. ¿Por qué esta reciente campaña generó tanto enojo entre las feministas y entre los especialistas en violencia de género? Bueno, yo puedo decir por qué ha generado enojo en mí, indignación, que soy feminista. A mí la primera indignación que me ha producido esta campaña ha sido el eslogan mismo, cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10 es una cosa que hasta donde yo llego se había utilizado para no decirle al jefe una fresca cuando te está irritando. O para, pues mira, incluso en situaciones más dramáticas, igual tienes un padre con Alzheimer y hay días de estos ya que los nervios los tienes desesperados y cuentas hasta 10 porque quieres embridar tus emociones porque sabes que no es el momento. Pero en absoluto, una cosa de contar hasta 10 se puede aplicar jamás a la violencia de género, jamás. ¿Por qué? Porque es suscitada por eventos más violentos, más incontrolables. ¿Por qué no se puede más aplicar? Preparados. La violencia de género, en su inmensa mayoría, si tú coges todos los crímenes uno tras otro, con datos que yo manejaba en España en su día, pero que es común a todo el mundo, la mayoría de los crímenes por violencia de género están calificados de asesinato. ¿Qué quiere decir? Que tienen premeditación, que tienen alevosía, que procuran la indefensión de la víctima cuando van a cometerse. Claro, ante unas circunstancias como esa, pensar que un asesino que tiene todo eso preparado y elaborado va a contar hasta 10, hombre, esto es un chiste. Esto es un chiste. Entonces, yo creo que el propio eslogan está alejado absolutamente, demuestra un desconocimiento tan profundo de lo que es la violencia de género que francamente yo no sé quién diseña estas campañas, pero sé porque conozco a muchas de ellas, que hay mujeres en el gobierno, feministas en el gobierno y además de ellas dedicadas a organismos que se dedican a esto, que son gente absolutamente preparada. Entonces no entiendo por qué hay un patinazo tras otro en este tema, y los hay. A mí el gobierno me deja de piedra con esto. Y luego la segunda pata de esta campaña, que también me produce indignación y que ya comentábamos un poquito antes, es esa mezcla, de nuevo, de la violencia de género con la violencia familiar, que puede ser la que se produce de hijos a padres, de padres a hijos. Mezclar es diluir. Y no se puede andar mezclando unas cosas con otras porque se acaban diluyendo. La violencia de género necesita políticas propias, transversales, pero propias. Y yo creo que el gobierno ha de saber esto ya desde hace años. Claro, el punto es que con todo lo que dice Carmen, lo que está haciendo el gobierno es normalizarlo. Además, el spot, aparte de ser ridículo y mal hecho, es decir, parece que hace 30 años que se hizo, es un spot que podría haber salido durante el año, no hace falta que saliese ahora. Es un spot que empieza con una mujer, además, que se contiene de regañar a su padre o a su marido, luego una pareja de dos hombres gays y luego un abuelo para regañar a los hijos, que además que normaliza la violencia machista, lo que hace es excluirla, o sea, meterlo todo como violencia doméstica y ni siquiera, o sea, cuando el 98% de la violencia doméstica es machista, ¿no? Es un hombre que pega o mata a su mujer, ¿no? Ni siquiera en ese spot se ve reflejado, ¿no? Es meterlo todo en un saco de una forma de banalizar el problema increíble, ¿no? Yo además agregaría que el Estado tiene obligaciones, ¿no? Y esta campaña es un poco extraña porque el Estado se está metiendo en un entorno, digamos, privado, de familia, como apelando a la responsabilidad, a la moral, cuando el Estado mexicano está fallando en su deber, en su obligación en términos de protección, en términos de justicia, en términos de violencia de género, y está fallando no solo por deficiencias estructurales, sino también porque están recortando presupuestos, porque ya es sabido que en los ministerios públicos, en muchos lados, no hay una atención de género, entonces hay una criminalización de quien viene a denunciar. Los refugios están viendo una reducción de presupuestos, los refugios de
para mujeres, las casas de la mujer indígena. Yo lo que creo, perdona, que el gobierno de AMLO de nuevo consigue lo que quiere, que es jugar al despiste. Hoy estamos aquí sentados hablando de un spot cuando en realidad deberíamos estar hablando de todo lo que dice Mathieu, ¿no? Del problema estructural y de que el gobierno no ha hecho nada, ¿no? Entonces yo creo que al final el spot eso consigue quitar el foco al verdadero problema. Luego la Segop sale diciendo que el problema de la violencia de género se combate luchando contra la corrupción, luchando contra el influyentismo, es decir, ya llevan un año y medio de gobierno, el discurso ese de es culpa del anterior, es culpa de la corrupción, ya no sirve. Ya hay que empezar a presentar resultados, ¿no? Yo quería hacer un matiz a las palabras de Mathieu. Si me lo permites, Mathieu, cuando decías el gobierno está entrando en un ámbito privado cuando tiene lo público desatendido, ¿no? Las instituciones jurídicas, el resto de poderes, ¿no? Ojo, y mucho ojo con esto, la violencia de género no es un ámbito privado, la violencia de género es un asunto público, muy público. Porque aquello que se utilizaba antiguamente de dentro de la casa, que cada uno haga lo que quiera, oiga, mire usted, no, dentro de la casa no se mata. Es un asunto muy público y el gobierno hace muy bien en entrar en ello. Claro que debe entrar, si el problema es que no entra ni en lo privado, ni en lo público, ni en ninguna parte. Tiene un comportamiento absolutamente errático y desde luego pareciera que conscientemente de invisibilización. Porque las últimas palabras del gobierno, del presidente, que no es el gobierno, del presidente, que en este país tiene un poder, en fin, tradicionalmente enorme, ¿no? Aquello que dijo, el 90% de las denuncias, de los reclamos de las mujeres para pedir ayuda son falsos, es una cosa además de antigua, porque ya está absolutamente rebatida en todos los sitios, que no son falsas, que tiene el mismo índice de falsedad en una denuncia de violencia de género, es el mismo que en un señor que denuncia al vecino porque le molestan las plantas. Sí, son el mismo, esto está muy estudiado en todos los sitios. Pero además el punto es que luego sale la Segop diciendo nuestro avance es, digamos, dar lecciones de enfoque de género a policías, a la gente que atiende el 911, ¿no? Digamos, prepararlos en perspectiva de género. Pero ¿cómo vas a pedir a un policía, a un juez, a un perito que tenga perspectiva de género cuando el propio presidente está negando el problema? Claro, es que invisibilizar y negar ese problema en un país, esta cifra hay que recordarla cada vez, en un país que tiene 10 mujeres muertas al día, hombre, alguien le debería decir algo al presidente. Hay cosas que no se pueden decir así a la ligera. Por supuesto. A ver, a mí me gustaría regresar con esto que dijiste la palabra antigua, ¿no? Usaste este calificativo. Y en cierto modo pareciera que reina un olor añejo en todo esto. Pareciera que estamos retomando para empezar una campaña que inició hace quizás 40 años en Televisa. Hay como una especie de nostalgia por lo que era la familia, un repliegue. ¿Creen que hay por parte del Ejecutivo un repliegue hacia valores tradicionales y conservadores? O sea, no solamente por una familia y el bien, por la familia tradicional que debe de estar, que de guardar la armonía a como dé lugar, ¿no? Y dar la cara de tener una visión, o sea, que se vea desde el exterior como funcional, incluso para las energías. O sea, no es para hablar de Pemex, pero no está viviendo quizás en un país desfasado. Yo no creo que sea una cuestión del gobierno, tengo que matizar esto. Para mí es una cuestión del presidente. Yo cuando detecto todas esas antigüedades y todas esas involuciones, las detecto en las palabras del presidente. Por ejemplo, pongamos el caso del coronavirus. En el coronavirus, este presidente, cada vez que ha salido a defender la familia mexicana como la gran familia cuidadora, ha dicho con comillas, no me invento, con comillas ha dicho: la familia mexicana, ahí están las madres y las hijas cuidando de los nuestros. Hombre, este es un discurso también que ya está muy superado en todas las partes, que las mujeres no somos las cuidadoras, aunque efectivamente el coronavirus nos está devolviendo a esas posiciones de cuidar a los ancianos que tenemos en casa, de cuidar la educación de los hijos. El secretario de Educación de México lo dijo el otro día: el 80% de las tareas de sacar adelante la educación en casa, en estos días de confinamiento, las están desempeñando las madres. Pero claro, una cosa es que lo hagan y otra cosa es que el presidente las anime a hacerlo. Yo no creo que sea el presidente. Estoy de acuerdo en lo que dice Carmen, ¿no? Que con este gobierno de Morena entraron a puestos de secretarías importantes, a cuestiones de género, de derechos de la mujer, mujeres con una amplia trayectoria activista, etcétera, ¿no? Pero yo creo que al final es un activismo, un feminismo anacrónico.
¿no? Yo entrevisté a Candelaria Ochoa de la CONABIM y seguía echando la culpa a municipios y estados, ¿no? Porque eran los que no implementaban esas medidas. Y al final, esas figuras políticas de un feminismo emblemático, histórico, nada tienen que ver con el feminismo actual. De hecho, ni aparecen en las manifestaciones porque no reflejan la realidad de un país que ya está en otra fase, y que la SEGOP hable de empoderamiento de la mujer a través de la inclusión financiera. Bueno, eso ya se ha superado también, creo, en el feminismo actual. Es decir, es necesario, pero bueno, el debate va más allá, ¿no? A mí me gustaría problematizar un poco en el sentido de que se habla a una base poblacional que sigue, quizás, no diría yo en el pasado, pero que sigue conservando tradiciones, ¿no? Por eso hay una gran aceptación de este tipo de discurso. Lo que quisiera yo saber es si no hay también manera de que estos mensajes puedan funcionar para ese tipo de población. O sea, si siempre hablamos con ideas excesivamente progresistas, quizás quedamos en otro nivel de lo que está comprendiendo la base. Elitista, ¿te refieres? Sí, a lo mejor de las ideas europeas progresistas, sí, quizás ese tipo de campaña se queda en otro nivel de lo que puede realmente funcionar pragmáticamente en ciertos municipios. Pero la sociedad también se educa. Sí. Disculpe. Pero quizás no son excluyentes, ¿no? Las visiones. Apelar a la familia, bueno, por lo menos hemos visto ejemplos que no funcionan. Lo de la seguridad, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador pidiéndole a las familias, a las abuelas y a las madres que digan a sus hijos, o sea, apelar a la familia. Él apela constantemente a la familia, y ahí es, Carmen, quiero precisar lo que dije hace rato, es que precisamente es lo que yo creo que hace esta campaña, es volver a poner la responsabilidad sobre las personas dentro del ámbito familiar. Disculpa, seguro lo expresé mal. Cuando según yo, el tema va mucho más allá, y precisamente hay una falla del Estado en este sentido. Claro. ¿Y por qué el recurso a la familia funciona en el discurso? Porque es un discurso de moral. Andrés Manuel López Obrador basa casi todo su discurso en la moral. Es una moral católica, tiene una base católica muy importante, una base evangélica también muy importante, con la defensa de la familia, rozando hacia el extremismo. La familia tradicional. A la familia tradicional, absolutamente. AMLO es el político progresista más conservador o conservador más progresista, eso está claro. Tiene cada idea que... Vamos a tener que interrumpir aquí esto. Sí. Perdón, en el tema de violencia intrafamiliar, él, cuando se le planteó esta situación, él planteó, no, es que la familia es la primera instancia de seguridad social en México. Yo creo que vamos a tener ocasión en el próximo bloque de retomar algunos temas. Este tema que tú pones, Mathieu, es relevante también en la hora del desconfinamiento, esta responsabilidad que se pone todo el tiempo sobre el ciudadano, ¿no? Sobre las decisiones que toma la sociedad civil y no las que toma el gobierno. Vamos a irnos a un corte, a una cápsula, y volvemos con el tema del desconfinamiento en pleno auge de contagios y muertes por COVID-19. Conforme se termina la jornada de sana distancia, desde el 1 de junio, el debate alrededor de la apertura económica y el retorno a las actividades esenciales, bajo el sistema de un semáforo epidemiológico, justo cuando el país registra sus números máximos en contagios y muertes, contrapone el temor de una decisión precipitada con la preocupación por seguir frenando una economía que registra pronósticos cada vez más devastadores. Mientras la OMS felicita nuevamente al país por su manejo de la epidemia, la Organización Panamericana de la Salud advierte que en México se espera un aumento continuo en el número de casos y que no es momento para iniciar el desconfinamiento. Sin embargo, Hugo López-Gatell explicó que la vida pública tiene que continuar o de lo contrario habrá graves afectaciones al bienestar social. Asimismo, el subsecretario de Salud aclaró que la nueva normalidad buscará reactivar la economía, lo que no significa que la epidemia haya desaparecido, ni que la gente pueda volver a su rutina previa al COVID-19, sino que, a partir de ahora, deberá practicar la cultura de la prevención y aplicar conscientemente medidas de seguridad sanitaria. Vámonos por lo primero.
¿qué tan claro resulta el plan de desconfinamiento en México? La pregunta yo creo ya él es qué confinamiento, ¿no? Hay partes de México, barrios, aquí en Ciudad de México, por ejemplo, que nunca hubo cuarentena, la gente siguió casi en plena normalidad. Estas 2 últimas semanas ya hemos visto mucha más movilidad, yo esta semana estuve en Puebla y había más tráfico que en Ciudad de México, con lo cual yo creo que esta nueva normalidad, digamos, es formalizar lo que ya se está produciendo, ¿no? En ese sentido, decir, bueno, si la gente va a salir, mejor hacerlo de forma ordenada, ¿no? Yo, por lo que llegamos a ver, yo creo que hay una gran confusión desde el principio, que es el nombre, ¿no? El regreso a la nueva normalidad es una cosa que no tiene ningún sentido ni gramática, ni de sintaxis, ni nada, y esto yo creo que es una buena muestra del plan. Regresar a algo nuevo sin saber realmente qué es, yo creo que muestra que dentro del propio gobierno hay una confusión que es lógica. Hay una parte que es, me imagino, la del sector salud, que es de tratar de aguantar todavía más porque la tasa de reproducción de la epidemia no está debajo de 1. O sea, una persona enferma a más de una persona. Entonces, eso implica que la epidemia en realidad está aumentando todavía. Entonces, está por la parte del sector salud, que trata de contener todavía lo que se pueda, y otra parte que es el sector económico, que ya está agobiado. Ayer, bueno, el lunes, este lunes 1 de junio, el INEGI sacó sus cifras, que son devastadoras, que están hablando de 13 millones de desempleados más, y de que ahora, si antes en marzo había 22% de las personas que ganaban hasta un salario mínimo, que es un salario que no permite para vivir, ahora estamos hablando de 41% de la población asalariada o que recibe ingresos, que recibe un ingreso mínimo. Entonces la economía está en una situación catastrófica. O sea, la confusión del mensaje del gobierno, en tu opinión, viene de esta tensión entre los dos polos, el de salud, una tensión dentro del mismo gobierno entre salud y economía. Yo creo que la confusión viene porque no hay sanciones, es nada se puede, pero todo se puede, ¿no? Entonces ahí, de nuevo hoy López Obrador desde Yucatán ha dicho, bueno, el apelo al convencimiento de la población, con lo cual él mismo ya está enviando un mensaje difuso, lo que decía Mateo. Para mí se tiene que reactivar, es insostenible económicamente. Se ha visto en países como España, Italia, con una economía más fuerte o más sólida al menos, que ya van a dejar entrar turistas, ¿no? Porque se necesita ese ingreso, con lo cual es lógico. Creo que esa disyuntiva entre economía y salud efectivamente ha planeado, no solo sobre México, sobre todo el mundo, sobre México especialmente, ¿no? Pero a pesar de eso, no hay todavía una ecuación económica, social que indique que haber mantenido el confinamiento un par de semanas más hubiera empeorado drásticamente la economía, que ya lo está y que seguramente a medio plazo va a ser terrible las consecuencias. Y luego hay otro factor a tener en cuenta. La vida de las personas parece una prioridad, ¿no? Bien, atendiendo a todo esto, yo creo que el desconfinamiento que plantea México es posiblemente el desconfinamiento más precipitado del mundo. Más precipitado del mundo. O sea, estos señores salen a plantear un desconfinamiento cuando la epidemia, en la misma rueda de prensa, están contándonos que está completamente en su auge, que las expectativas, las mediciones, los modelos matemáticos que había en los que preveían el pico de la pandemia deslocalizado para Monterrey, para Ciudad de México, para Guadalajara, está completamente superado. Esas predicciones se han superado, los hospitales están más superados de lo que decían las predicciones, hay más muertos de lo que decían las predicciones, hay más contagios. De hecho, ayer el subsecretario de Salud, López-Gatell, decía que algunas de esas ciudades que están, digamos, con cierto retraso respecto a su pico de pandémico, están todavía a 5, 10, 15 y hasta más días. Entonces, ¿cómo se puede plantear un desconfinamiento con estos mimbres? Porque tú podías decir, efectivamente, México es un país muy desigual, donde la pandemia está entrando pues desigualmente en unas zonas y en otras.
Pero claro, cuando te muestran el mapa y está todo rojo, es que no se puede abrir en ninguna parte. Pero ahí vamos, si no hubo confinamiento como tal, ¿qué más da? ¿No? Ahí, no hubo confinamiento, Aitor, pero que no haya... Es verdad que el confinamiento ha sido tan errático como las medidas que lo dictaron, claro, que eran muy erráticas, pero eso no quiere decir que la población no haya actuado con una responsabilidad que ha convertido el confinamiento en algo real en muchas partes. Tú te vas a los barrios y efectivamente... El confinamiento no tiene una medida dictada, pero los parques cerraron, claro, entonces la gente no podía salir. Pero en los barrios da lo mismo que pongas cuarentena hasta agosto, porque siguen funcionando igual, con lo cual tenemos estados como Jalisco, que fue de los primeros que puso medidas de prevención, los más restrictivos, y es de los estados que ya dicen que el pico se va a octubre, con lo cual ese confinamiento, esas medidas restrictivas no han funcionado. Pero el confinamiento efectivamente no tiene un dictado férreo ni unas sanciones que lo persigan. Ese es el problema de base. Pero sí hay una base que ha funcionado, por un lado la responsabilidad de la ciudadana y por otro lado los mensajes del gobierno, que aunque no vengan avalados por unas sanciones o respaldados por unas sanciones, sí hay unos mensajes que yo creo que en este caso se han visto completamente desincentivados. Cuando tú tienes a un presidente o a un gobierno que sale hablando de desconfinamiento, inmediatamente se va de gira, como si fuera la estrella. Claro, se va de gira por el país. Inicio, tú estás desincentivando a la población. Y no les puedes estar diciendo un mensaje tan contradictorio como estamos desconfinando y salir luego diciendo, por Dios, no salgan ustedes a la calle, que está todo rojo, y a la vez tener al presidente que está de gira. Claro, Esto es un desconcierto que no para la ciudadanía. Con un ejemplo. Y luego hay una anécdota. Hablé en Matamoros con un secretario municipal que me decía que como la gente no está cumpliendo el confinamiento, es más seguro para los trabajadores y así pues para las familias, sobre todo en el norte, que dependen tanto de las maquilas, estar en fábricas, en empresas o multinacionales que mantienen las medidas de prevención. Bueno, al menos son 8 horas que están seguros, digamos. Porque ahora mismo están saliendo, están moviéndose, con lo cual es un riesgo mayor. Es otra teoría que es que estoy de acuerdo, por un lado, con lo que dices, que no hubo un verdadero confinamiento, entonces no hay un verdadero desconfinamiento, pero por otro lado, definitivamente sí hubo un paro de muchas actividades que está siendo devastador económicamente. Y entonces se está tratando de reiniciar o de volver a andar, ¿no? volver a poner en marcha los motores. Yo quisiera saber, ¿quiénes, según ustedes, son quienes piden con más ímpetu este desconfinamiento, que aparentemente no ha llegado el momento para realizarlo? ¿Quiénes son los actores en juego que están empujando esto? Bueno, ahora, por ejemplo, en Puebla se notó mucho en la industria automotriz, ¿no? Que el gobernador aplazó 15 días esa reactivación y la verdad fueron unas negociaciones muy tensas. Yo mismo me enteré que al más alto nivel, incluso implicando al embajador, ¿no? Con lo cual implica desde a las grandes élites multinacionales económicas como al trabajador informal, creo. Sí, el embajador de Estados Unidos en México ha presionado tanto en privado, ya se sabe, como en público. Ya salió a decir hace un par de semanas, si mal no recuerdo, que México no estaba haciendo los esfuerzos suficientes para las cadenas de suministro y que era de vital importancia relanzar esto, porque las industrias en Estados Unidos no pueden funcionar si no tienen las piezas que fabrican en México. Entonces, ese por una parte. La industria minera, sabemos desde un principio que trataron de colarse en la lista de industrias esenciales, y que fue una orden de Hugo López-Gatell de no dejarlas. Entonces ahí hubo una tensión muy fuerte. La industria cervecera también sabemos desde un principio que está empujando para seguir produciendo. Y de hecho lo hemos vivido. Los intereses económicos y los intereses internacionales y económicos de otros países, quizás, sobre los de la ciudadanía, quizás. Pero yo también vuelvo un poco a lo que decía Aitor. No sé cuánto de efectivo o de eficaz fue esa orden de López-Gatell respecto a la minería. Yo estuve en Cananea, que es uno de los grandes focos mineros, una de las minas más grandes del mundo, y esa mina seguía funcionando. Y igual las maquilas en el norte, entonces, es decir, nosotros en Ciudad de México vivimos en una burbuja, sale López-Gatell y AMLO y nos cuentan lo que quieren y el mapita con las industrias y el tanto por ciento, pero luego vas al norte y eso sigue normal. Pero a ver, ahora justamente, ahora que he terminado la jornada nacional de sana distancia y precisamente se está diciendo que ya por estado o por región se van a tomar decisiones, se está poniéndose responsabilidad, ¿no sería quizás el momento de dejar de escuchar a AMLO y a López-Gatell y escuchar quizás darle más palabra a los gobernadores locales? Yo creo que a los el objetivo del gobierno mexicano no era tanto evitar muertes, sino evitar el colapso hospitalario. Era dilatar
el avance de la pandemia. Y eso lo ha conseguido, ¿no? Porque nos han dado las imágenes de otros países, ¿no? De saturación, etcétera. Y bueno, pues yo creo que ya cumplido ese objetivo, ya El pueden famoso ver- aplanamiento de la curva Claro, logrado. Claro. ¿No? El famoso aplanamiento de la curva que no tenemos hoy día datos para saber si se ha logrado. Y los especialistas lo están diciendo. Un aplanamiento de la curva, tú tienes que tener unos datos rigurosos, de decir, oye, mira, ya tenemos menos contagios, ponerte unos criterios, ¿no? Ya tenemos menos contagios, ya tenemos menos muertos, tal. Pero cuando tú estás viendo que esas cifras tienen retraso, y muchos de esos muertos, o sea, no sabemos fehacientemente qué número de muertos tenemos hoy. Porque ese número de muertos resulta que dentro de 15 días nos vamos a enterar que hoy no hubo 100, que hoy hubo 150, porque mire usted, no se habían contado los de días atrás. Entonces, mientras no tengamos un rigor en esos números, cualquier especialista, cualquier epidemiólogo o cualquier analista de datos te lo va a decir muy claro. No se puede hablar de un aplanamiento de la curva ni de un nada, porque sin esos datos tan rigurosos, aunque es verdad que cualquier epidemia ofrece pistas, pero es que las pistas que están ofreciendo aquí todos los días en las ruedas de prensa de Gatell es precisamente que esto está bastante incendiado todavía. Hay un Vamos, modelo- tenemos 30 segundos. Hay ¿Podrías un concluir, modelo Mathieu? económico, matemático, disculpen, basado en inteligencia artificial que se ha dado a conocer estos días, de un estadounidense, pero que él afirma que su modelo es el que más le ha atinado en Estados Unidos. Y para México, este modelo plantea que el pico de la epidemia sucedería por ahí del 23 de julio, se va modificando a lo largo de los días. Entonces, que en realidad la epidemia sigue aumentando, que es una dinámica regional, no solo de México, también de Estados Unidos, que tiene una curva un poco distinta, pero que también está aumentando, como en varias partes del continente. Entonces, probablemente, yo no sé, pero este modelo plantea que sí. La UNAM Va a haber plantea que el 5 de junio. A ver, se nos ha terminado el bloque, ¿no? Creo que vamos a tener que aprender a lidiar con la realidad, con la nueva realidad, o con la realidad que nos sumerge en este momento. Nos vamos a ir a otro corte y volvemos con el tema internacional, que son las censuras y las batallas políticas en Twitter. El uso de redes sociales como Facebook y Twitter ha sido tema de discusiones profundas debido a lo sencillo que es utilizarlas y por ser medios que pueden visibilizar en cuestión de segundos lo que pasa alrededor del mundo. Esto último ha puesto en jaque a diversos gobiernos que se han enfrentado al gran poder que genera un tweet o una publicación compartida miles de veces. El gobierno de México no es la excepción y ha advertido de manera recurrente la existencia de bots en plataformas como Twitter, que según el presidente López Obrador buscan hacerle el juego a la oposición, razón por la cual ha solicitado insistentemente a las empresas que ofrecen estos servicios la regulación pertinente. Otro mandatario que ha generado una gran polarización al respecto es el presidente Donald Trump, quien ha encabezado una guerra frontal contra las redes sociales después de que Twitter señalara por primera vez como engañosos 2 tweets publicados por él, lo que resultó en una orden ejecutiva para regular estas plataformas digitales. El debate nos obliga a preguntarnos si las redes sociales son peligrosas. Si la respuesta es afirmativa, vale la pena preguntarnos entonces, ¿para quién y cómo regularlas? ¿Cómo arbitrar el debate político en redes sociales? Twitter, por supuesto, pero también Facebook, Instagram, todos parecen tener una incidencia en la manera en que pensamos. La pregunta sería, ¿todo se vale en las redes sociales en nombre de la libertad de expresión o debe de existir un árbitro del debate público? Bueno, yo creo que para empezar hay que plantear las condiciones de la situación, ¿no? Las plataformas, Facebook, Twitter, y otras son empresas privadas que lucran con sus plataformas. Entonces la información que circula ahí es una forma para ellos, y la información tanto de la que publicamos como la que le entregamos, es una forma para ellos de vender publicidad y esto. Entonces hay que dejar muy claro que se trata de un aspecto comercial y que dentro de este aspecto comercial sí vienen consideraciones legales. La plataforma como tal es la que alberga los contenidos, entonces se supone que está sujeta a la ley. Una plataforma, un medio no puede albergar un discurso racista,
o negacionista o que llama a un genocidio o algo así. Las redes sociales, desafortunadamente sí, o sea, sí los albergan de hecho. Entonces, ahora, la pregunta de todos los gobiernos y en las sociedades es, ¿un árbitro? Sí, pero ¿quién? ¿El Estado? La propia empresa, como es el caso actualmente, y esto yo creo que es lo más peligroso de todo, es dejarle a un ente privado que está lucrando con esto, de su negocio, que éste decida sí o no publicar algo que es discurso de odio según los criterios de Facebook, que es un discurso de odio según... Claro, yo creo que se ha confundido la democratización del debate público con la liberalización, ¿no? Se hablaba, es que cualquiera puede opinar gracias a las redes. Eso es liberalización. No, democratización de ese debate público sería que hubiese un control, ¿no? Esa es la diferencia entre la democracia y el liberalismo, ¿no? Como se ha visto, el capitalismo totalmente liberalizador pues no ha funcionado, hace falta unas reglas, ¿no? Y a la pregunta ¿quién es el árbitro? Ahí viene la dificultad, ¿no? Porque es poner reglas a algo global, a algo que tiene sede en Estados Unidos, pero crear una legalidad conjunta para países que tienen diferentes leyes, ¿no? A mí la palabra control me pone los pelos de punta en principio, En principio yo creo que la convivencia efectivamente es regular. Pero el todo es regular. vale. No, pero tampoco el todo vale. Yo creo más en la formación que en la represión y desde luego creo más también en el autocontrol de un sector, de un negocio, de una actividad, que en un control que venga impuesto o unas restricciones que vengan impuestas. ¿Por quién? ¿Por un sector privado con intereses o por un sector público que también los tiene? Porque si, por ejemplo, lo dejamos en manos del gobierno, el gobierno no creo yo que sea el más proclive a la libertad de comunicación y de expresión. Yo trabajo en un medio de comunicación. Nuestra función diaria, y tú, ¿no, compañeros? Nuestra función diaria es contar lo que está diciendo Donald Trump. Que no nos equivoquemos, es un señor al que le han elegido democráticamente los americanos. Entonces, yo creo... Esto como un marco general, ¿no? Yo creo que una persona que ha sido elegida por sus ciudadanos, creo que esos ciudadanos tienen derecho a saber qué dice su líder y qué dice el presidente del mundo libre, ¿no? Si el presidente se desparrama con esas barbaridades, yo creo que hay una población que debe saber qué está diciendo el presidente. Pero la pregunta es, si lo dice un ciudadano común, digamos, ahí entonces sí que se le censura o se le pone... No es que se le censure, Pero recientemente recientemente Donald Trump tuvo sus primeros como avisos de fact-checking por parte de Twitter, ¿no? Que fue gran parte del nuevo escándalo o de la nueva pelea. Aquí el debate es sobre censura previa, ¿no? O sea, eso entiendo, porque lo que pasó es que Twitter señaló la publicación de Donald Trump, la precensuró por ser un llamado a la violencia. Básicamente dijo, cualquier disturbio ya vamos a disparar, ¿no? O sea, era un exhorto prácticamente a la policía a disparar. Claro, precisamente yo creo que eso es incitación de odio. No, estamos confundiendo un poco. A ver, por un lado están la regulación de los mensajes de odio, que llevamos muchísimos años, bueno, y no solo en Twitter, en cualquier lugar del espacio público, ¿no? Se ha tratado de regular y ya de por sí lleva muchísimos, pues hay muchísimas opiniones confrontadas sobre cómo regular un discurso del odio. Pero aquí estamos viendo que más allá de un objetivo comercial que puede llevar mensajes de odio, aquí tenemos también algo que se está volviendo un peso político, ¿no? Y ya no son tanto los mensajes de odio, sino los mensajes que favorecen a una o a otra facción. Ya es más como de qué va pro-liberal o anti-liberal, o qué va pro-democracia o antidemocracia. Claro, y el problema es que ese arbitraje de qué pongo, qué censuro, qué no, se deje en manos de la empresa privada, ¿no? Que no haya una regulación, no sé, a nivel mundial. ¿Pero qué hacemos? ¿Una policía tipo internacional? ¿Una ONU del Internet? Tal vez. Los medios de comunicación tienen sus propias autorregulaciones. Yo cada vez que me enfrento a este tema de las nuevas tecnologías, sabes que te estás enfrentando con la ceguera propia de que estamos hablando de algo muy nuevo en el que nadie tiene una fórmula, ¿no? Pero a veces sigue valiendo las fórmulas antiguas, o por lo menos son sobre las que nos apoyamos para ir innovando en todos los ámbitos de la vida. Bueno, si cogemos los medios de comunicación se autorregularon en su día. Tú tienes un libro de estilo, tú tienes unas normas públicas que le dices a tu lector:
oiga, nosotros nos vamos a mover en este ámbito, con estas normas, con estas leyes que nos imponemos nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que el público tiene que empezar a ver las redes sociales más como un medio de comunicación que como un espacio genuino que han creado varios jóvenes, ¿no? Como se veían desde un inicio, ¿no? Son actores políticos, es el quinto poder, si se puede llamar así, y hay que verlo y tratarlo como tal, ¿no? Y luego decías antes, ¿no? No censuramos a Trump porque es un líder elegido y sí censuramos a un ciudadano. Eso, si tú lo trasladas a 3 siglos atrás, no era lo mismo que saliera un gran líder, subiera a la tribuna y arengara a las masas en cualquier causa que podía ser legítima o no, que un ciudadano fuera dando voces por las calles, que no tenía mayor repercusión. Tampoco creo que la tenga. Si yo escribo mañana en Twitter un mensaje de odio, francamente creo que voy a llegar a mi vecina de al lado. Pues precisamente por eso se tiene que regular más el mensaje de Trump, que hace 3 siglos no se podía regular y ahora, gracias a las ventajas de las nuevas tecnologías y la red, lo podemos regular. Pero ¿cómo vas a regular el mensaje de un presidente del gobierno que, quiero decir... Bueno, que aparezca en su atril de la Casa Blanca y hable. Del gobierno, no tiene por qué utilizar. Bueno, tampoco la tele, tampoco los medios de comunicación en los que nosotros trabajamos. Quiero decir, si es que estamos precisamente para que la gente sepa lo que opina ese señor al que han elegido. Porque ¿cómo se regula un presidente? A mi modo de ver, en las urnas, en la siguiente convocatoria. O sea, tener ciegos a los ciudadanos... Es que precisamente son estrategias para torcer las urnas. O sea, las redes sociales ya son el teatro de manipulaciones políticas. Bueno, pero ahí sí ha habido medidas, ¿no? Y ahí sí ha habido cortapisas y judiciales incluso y declaraciones ante los organismos oficiales para controlar eso. Otra cosa es que no alcancen a dar con el se rompe uno de los pilares de la democracia, que era un político suelta una mentira, pero luego hay un medio de comunicación que hace de filtro y no dice esa mentira, ¿no? Y una oposición, o no la emite. ojo. Y una oposición, ¿no? Que es la base de una sociedad civil y de una democracia. Si tú pero entonces Twitter está siendo filtro, como un medio de comunicación al establecer ese filtro, claro, puesto que lo está estableciendo. Hay que verlo más de esa forma. Estableciendo ya como un medio de comunicación y no tanto como un medio comercial. Pero sin embargo tiene un problema que radica en su funcionamiento y lo han aceptado los distintos directores de las redes sociales, es que para ellos lo que mejor funciona para las interacciones y entonces para generar ingreso y para generar ganancias es la polarización. ¿No? Sí, y yo me llego a preguntar, y me gustaría su opinión, si hemos llegado a una sociedad tan polarizada a raíz de estas redes, o sea, quizás a raíz de la interacción que tenemos todos en las redes sociales, y no al revés. Las revueltas ahora se hacen por redes sociales, el referéndum de paz de Colombia, el plebiscito del Brexit, bueno, las propias elecciones estadounidenses, ¿no? Se fraguaron de la polarización de esas redes sociales, con lo cual es el modelo actual. Y aquí hay un tema muy quizás técnico, pero muy básico, que es estas empresas, o sea, estas plataformas funcionan con base en algoritmos y estos algoritmos están protegidos por el secreto comercial. Entonces, en realidad no sabemos cómo funcionan, sabemos cómo interactuar con la plataforma, pero no sabemos qué es la plataforma realmente. Y es con base en ello que vemos los escándalos de Cambridge Analytica o de empresas que jalan los datos de Facebook porque Facebook se los vende. Y hacen maniobras electorales. Que no sepamos cómo funciona no significa que nos creamos que lo hacen inocentemente. Yo siempre me sitúo en el lado de que sé que no lo están haciendo inocentemente. Ya nos acabó el tiempo, ya nos acabó el tiempo, nos queda yo creo que de tarea pensar en qué tanto puede ser una situación o digamos un problema de Estado, el Twitter, ¿no? ¿Qué tanto puede nacionalizarse algo así? ¿Qué tanto puede...? El propio Google. Google tiene la información del mundo, nadie lo cuestiona realmente, todo el mundo lo usa, lo usamos. ¿Y quién es Google? ¿O cuál es el algoritmo de Google? Bueno, pues tarea pendiente para todos. Espero que la hagan para la próxima vez. Y bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. A ti, Jan. Muchísimas gracias a TV UNAM, el equipo técnico, y muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla y que permiten este programa. Nos vemos la próxima semana.